Hola jóvenes, bienvenidos sean a la clase número 2 de Lógica 1. Ya vimos en nuestra primera sesión una pequeña introducción a la materia. En primer lugar definimos etimológicamente qué es la filosofía, vimos algunas de sus características y por supuesto cuáles son algunas de las áreas o disciplinas más importantes de la misma filosofía. Posteriormente abordamos ya partes esenciales de la misma lógica, no solamente su etimología, su significado, sino sobre todo que hablamos ya de una lógica formal, es decir, la sintaxis, el cómo escribimos, sujeto, verbo, predicado, y además la lógica material, es decir, la materia prima con la que trabaja la lógica es el pensamiento, pero este pensamiento se tiene que vincular necesariamente a una semántica, es decir, no tiene por qué tener muchos significados. Por el contrario, siempre debemos de acotar los significados en un lenguaje lógico. En este sentido, habíamos dicho entonces que la lógica se encarga de economizar el lenguaje. En primer lugar, quiero comentarte que cómo le hacemos entonces para no equivocarnos con tantas palabras que tienen tantísimos significados y que al momento de que nos estamos comunicando con los demás, pues cómo podemos evitar ciertas fallas, ciertas falacias, falsos argumentos, pues. Esto se logra precisamente definiendo acertadamente cada uno de los conceptos, es decir, que los demás no entiendan lo que quieran o lo que puedan de cierta palabra. ¿Qué va a hacer entonces la lógica para que no suceda esto? Por una parte, sí definir exactamente qué estamos utilizando, qué concepto estamos utilizando en cada caso, pero más adelante vamos a ver otro punto muy importante que ya quiero que vayas viendo. De hecho, la lógica se va a encargar de economizar el lenguaje porque el lenguaje natural lo vamos a simbolizar. Esto lo vimos en la clase número 1 de manera muy veloz. Es decir, en vez de que yo diga, si vienes a mi casa esta noche, entonces estudiaremos lógica, voy a utilizar una economía del lenguaje. Es decir, voy a simbolizar del lenguaje natural, el que cotidianamente usamos, a un lenguaje lógico. Entonces, en vez de decir, si vienes a mi casa esta noche, entonces estudiamos lógica, lo que vamos a decir es si P, entonces Q. Eso es economizar el lenguaje. Eso es, digamos, eliminar los conceptos con toda su carga semántica para que a través de una P, de una Q, para que a través de alguna de estas variables, pues podamos entendernos de mucho mejor manera. ¿De qué nos va a servir que simbolicemos entonces el lenguaje natural, el lenguaje coloquial con el que nos comunicamos a diario? Uno, eliminar los muchos significados, la polisemia de las palabras, definir conceptos exactamente a través de un lenguaje mucho más simbólico y mucho más exacto. Y con esto vamos a lograr incluso un cálculo de enunciados. Exactamente como habíamos insinuado también en la clase número 1, además de que hay un cálculo diferencial y un cálculo integral, claro que existe también un cálculo de enunciados. Es decir, podemos calcular la verdad de un enunciado a partir de unas tablas de verdad. Bueno, todo este tipo de cosas que te estoy mencionando son muy introductorias todavía. Es decir, esto es lo que vamos a estar trabajando a lo largo del curso. Por tanto, insisto, así como en la clase número 1, no te espantes porque vamos a comenzar poco a poco. Iremos avanzando poco a poco en tu materia. Así pues, el tema que nos ocupa el día de hoy para empezar son los factores del conocimiento y del pensamiento, su forma y su contenido. Este es el primer tema en forma que necesito que ya vayas tomando apuntes. Como podemos ver en pantalla, la descripción del conocimiento puede entenderse como dos puntos esenciales. El primero es un proceso y el segundo, el resultado, por supuesto, o un producto de dicho proceso. ¿En qué consisten los factores del conocimiento y del pensamiento? Vamos a verlo detenidamente. Te pido por favor que tengas a la mano tu libreta, tus cuadernos, es decir, ve tomando apuntes porque todos estos temas son muy importantes y necesarios para que vayamos avanzando poco a poco en el mundo de la lógica. De los factores del pensamiento, el primero, por favor, ponle mucha atención, el sujeto. ¿Qué es el sujeto? Pues es el factor antropológico. ¿Qué es antropología? Antropo significa hombre. Y ya te puedes imaginar, dice ahí, antropología tiene que ver con logos, ¿no? Ciencia, estudio, tratado, etcétera. ¿De qué? Del hombre. La antropología es como el estudio del hombre. En este sentido, entonces, el sujeto es el primer elemento de los factores del pensamiento. Dice aquí, es el encargado de producir o generar el pensamiento. Entonces, este primer elemento de los factores del conocimiento o pensamiento
Pues es uno mismo. Uno mismo es el sujeto que va a producir pensamiento, que va a producir conocimiento. Por tanto, el primer elemento importante soy yo mismo. Eres tú mismo porque tú eres un sujeto pensante, el cual va a generar conocimiento. Por ejemplo, Juan, ese es mi sujeto pensante, piensa que la puerta del salón está abierta. Bien, ese es un ejemplo como muy sencillito, pero que nos sirve para que entendamos también lo que dijimos en la clase número 1 acerca de la lógica formal, es decir, la forma, el léxico que tiene entonces la estructura de un juicio o enunciado. Tenemos, Juan piensa que la puerta del salón está abierta. En pocas palabras, siempre acuérdate, sujeto, verbo, predicado. ¿Cuál es el sujeto? Obviamente aquí, Juan. ¿Cuál es el verbo? Piensa. ¿Cuál es el predicado, digamos, completo? No nos vamos a meter ahorita con objeto directo, indirecto, etcétera, adverbios. Ahorita vamos a dejar un poco eso de lado. Solamente sujeto, verbo y predicado en su manera más general. Sujeto, Juan. Verbo, piensa. Todo el predicado entonces es piensa que la puerta del salón está abierta. ¿Por qué también el verbo está incluido en el predicado? Pues acuérdate, el núcleo del predicado siempre será el verbo. Incluso si nada más decimos nosotros Juan piensa, de hecho tenemos sujeto, verbo y predicado. Sujeto Juan, verbo piensa, predicado piensa. ¿Por qué? Porque piensa o el verbo es el núcleo del predicado. Estas son clases de primaria, estas son clases que también te volvieron a dar de cierta manera en secundaria. Esto es de lo más básico. Por supuesto, si no lo tienes claro, pues te pido que vuelvas a tus apuntes, que vuelvas a buscar, digamos, estos elementos, porque los vamos a utilizar aquí muchísimo. Por tanto, te pido, por favor, que siempre estés atento. Sujeto, verbo, predicado. En un enunciado, entonces, o juicio, así le vamos a estar llamando mucho aquí en lógica, te estoy mencionando, de hecho, mucho la palabra enunciado para que me vayas entendiendo, pero de hecho, la palabra adecuada que vamos a estar utilizando aquí en lógica no va a ser enunciado, va a ser precisamente juicio. ¿Por qué un juicio? Lo vamos a explicar más adelante. Pero bueno, mientras tanto, vamos entonces a seguir ahondando en esta parte, en el primer factor del pensamiento, que es precisamente el sujeto, aquel que va a producir algún conocimiento o pensamiento. Podemos poner, de hecho, algún otro ejemplo. Los músicos están a punto de llegar a la fiesta. Ok, ¿cuál es el sujeto? Pues obviamente los músicos. Y así podemos seguir ejercitándonos poco a poco. El profesor está impartiendo la clase de lógica. ¿Cuál es el sujeto pensante en este caso? Pues el profesor. ¿De acuerdo? Hasta ahí vamos bien. Ahora, por otra parte, muy interesante este punto. Por favor, ve poniendo mucha atención en cada una de las cosas que te voy mencionando, porque es muy importante, insisto. ¿De acuerdo? Ya vimos el sujeto, digamos, adentro de un enunciado o juicio. Sin embargo, el mismo sujeto, habíamos quedado que puedo ser yo mismo, puede ser tú mismo, porque estamos pensando y estamos produciendo conocimiento. Ajá. Pero al mismo tiempo, el sujeto, dice en la parte final, es estudiado por todas las disciplinas o ciencias desde diversos puntos al Homo sapiens. ¿Qué quiere decir esto? Que precisamente el sujeto es el que produce conocimiento. Pongamos un ejemplo. Un doctor va a producir conocimiento, va a pensar precisamente cuando él se enfrente a otro sujeto, al paciente. Es decir, el sujeto produce conocimiento, pero al mismo tiempo el sujeto es digno de ser analizado por otros sujetos. ¿Esto qué quiere decir? Que el sujeto que piensa, el doctor, es el que está produciendo el conocimiento, se va a tomar como objeto de conocimiento a otro sujeto, al paciente. En este caso, el paciente no está produciendo conocimiento, no está produciendo pensamiento. ¿Por qué? Porque en ese momento él es un objeto de estudio. Deja de ser sujeto para ser objeto. Otro ejemplo. Mencionábamos la clase pasada el caso de la psicología. ¿Quién es el sujeto pensante cuando alguien asiste a una sesión con un psicólogo? El sujeto pensante que está produciendo el conocimiento es el psicólogo. ¿Quién es el que está siendo analizado? Otro sujeto, de nueva cuenta, un paciente
pero ese paciente en ese momento no es un sujeto que esté produciendo conocimiento, sino que en ese momento es un objeto, pasa de ser sujeto a ser un objeto de análisis. Para que te quede claro de una vez, podemos pensar no solamente en la medicina, en la psicología, también podemos pensar en la antropología, es decir, los antropólogos son sujetos que producen conocimiento. ¿Y a quiénes estudian los antropólogos? A otros seres humanos, a otros sujetos. Pero esos sujetos en ese momento cuando son estudiados, no son sujetos como tal, sino son objetos de estudio. Como te puedes dar cuenta, pues es muy fácil entender esta parte. Aquí acabamos de decir que el primer factor del pensamiento es el sujeto. El sujeto lo estamos entendiendo en dos sentidos. El primero, el sujeto al interior de un enunciado o un juicio. En un segundo sentido, lo estamos entendiendo como el sujeto que produce conocimiento, pero al mismo tiempo hay un sujeto que es analizado. Por tanto, ese sujeto se convierte en objeto de conocimiento como en las disciplinas que ya mencionamos. Segundo elemento de los factores del conocimiento-pensamiento. Ya llevamos uno, el sujeto. Número dos, el objeto o contenido. El sujeto a veces sí es el que conoce, pero en otras ocasiones es el que es conocido, es decir, se vuelve objeto de conocimiento para el psicólogo, para el antropólogo, para el médico, para el sociólogo, etc. En este segundo caso ya estamos siendo mucho más específicos. Dice al principio, es el objeto contenido al que se refiere el pensamiento mismo. El objeto es lo pensado, es el contenido o tema sobre el cual versan nuestros pensamientos. El objeto, puerta, es en este momento el motivo o tema de sus pensamientos. De acuerdo, en este momento entonces Juan es el sujeto que está conociendo o está pensando. ¿En qué está pensando Juan? Pues siempre tiene que pensar, siempre se va a conocer algo a partir de un objeto. En este caso, Juan está conociendo o está produciendo pensamientos a partir de la puerta de su casa. En este sentido, como te puedes dar cuenta, pues objeto de conocimiento pues puede ser absolutamente cualquier cosa. Es decir, mi objeto de conocimiento puede ser un virus, una bacteria, unos libros, el tema ontológico del ser, el hambre en el tercer mundo, las estrellas, la luna, la vida en otros planetas, el machismo, el feminismo, los números naturales. Tenemos muchísimos objetos de conocimiento. Ustedes como estudiantes son sujetos que están produciendo conocimiento y están produciendo pensamientos a partir de todos los objetos de conocimiento que se les presentan en las diversas materias. Es decir, hay muchísimos temas en los cuales ustedes están alentando su pensamiento, no solamente en la materia de filosofía o de lógica. Ustedes al mismo tiempo ya tienen un objeto de conocimiento en el cual se están enfocando. ¿Cuál es este? Pues precisamente el cálculo diferencial o el cálculo integral, probabilidad y estadística. Y al interior de cada una de estas materias hay muchísimos temas que pueden estar en este momento ocupando su pensamiento. En la medida en que ustedes lo estudien, van a producir conocimiento. Primer factor, entonces, un sujeto que quiere conocer, que va a producir pensamientos, siempre y cuando ya haya decidido cuál es el objeto que quiere estudiar. Entre más estudie ese objeto, mayor será su conocimiento. Por tanto, aquí en las láminas nos explica factor ontológico, relativo a los objetos o entes de los pensamientos. Es decir, se estudia desde diversas ciencias particulares. Efectivamente, de nuevo, quizás si a mí me interese mucho como objeto de conocimiento los animales, seguramente la disciplina que me pueda ayudar a entenderlos sí será la biología, pero también la zoología. Si mi objeto de conocimiento posiblemente sea la estructura del lenguaje, cómo se da lugar en varias partes del mundo, por qué no contamos con una lengua verdaderamente universal, etcétera, posiblemente la disciplina que me ayude a entender este fenómeno sea la lingüística. ¿Por qué entonces se le llama factor ontológico? Precisamente porque vamos a estudiar entes. Es decir, la ontología es aquella área que se ocupa mucho del estudio del ser, pero no solamente del ser en cuanto ser, sino también de los entes. Es decir, yo soy un ente que puede ser estudiado por la medicina, la antropología, la sociología. En ese sentido,
hay disciplinas que me van a estudiar a mí, porque en este momento yo no soy sujeto, sino soy un objeto de conocimiento. Pero al mismo tiempo existen muchos otros objetos de conocimiento en el mundo. En pocas palabras, lo que estamos diciendo aquí, obviamente, es que tú que estás ya en quinto semestre, dentro de muy poco vas a ingresar a la universidad. En este momento, tú eres un sujeto que quiere adquirir conocimiento, un conocimiento de licenciatura, un conocimiento de universidad. Y en este momento tú te estás decidiendo cuál es el objeto de estudio que más te agrada. ¿Cuál es la odontología, la ingeniería, la mecatrónica, la contabilidad, el derecho, etcétera? Es decir, hay muchos objetos de conocimiento y tú como sujeto te vas a decidir por alguno de ellos. Esto que estamos diciendo puede quedar muy bien sintetizado con la frase que tenemos en pantalla. Dice, es aquella actividad mediante la cual el sujeto, al ponerse en contacto con un objeto, adquiere en su interior una representación de este último. Veamos un ejemplo. Una persona situada frente al Taj Mahal lo observa y al mismo tiempo se desarrolla dicha actividad. Va adquiriendo en su interior una representación de este monumento hindú. Esto quiere decir que yo puedo ser un sujeto que va de vacaciones y quiere conocer el Taj Mahal. En un momento dado, yo como sujeto me voy a enfrentar al objeto que deseo conocer. ¿Cuál es el objeto? El Taj Mahal. En ese sentido, yo que estoy frente a él tengo una experiencia de esa arquitectura, de ese centro turístico. En un primer momento, lo que yo estoy haciendo como sujeto es enfrentarme a este objeto de conocimiento a través de la experiencia. Posteriormente va a pasar el tiempo y posiblemente cuando yo vuelva a casa, cuando vuelva a México, le voy a querer platicar a mi familia y a mis amigos mi experiencia del Taj Mahal. Pero ¿qué es lo que cambió aquí? Que yo ya no tengo el Taj Mahal aquí frente a mí, frente a mis ojitos. Lo tengo lejano, ya no tengo esa experiencia ya se fue. Pero ¿qué hice yo como sujeto para seguir conociendo al Taj Mahal? Hice una abstracción, es decir, tengo una representación, es decir, me estoy volviendo a presentar en mi pensamiento el objeto que era el Taj Mahal. Por tanto, cuando nosotros nos estamos comunicando con los demás y cuando les decimos a nuestros amigos, nos vemos el viernes en la noche, en ese sentido, posiblemente hoy no sea viernes, por tanto no tengo la experiencia del viernes y no es de noche, a lo mejor son las 12. Entonces yo no tengo en este momento ni la experiencia del viernes ni de la noche. No obstante, cuando yo menciono estos conceptos y se los digo a mis amigos, nos vemos el viernes en la noche, todo el mundo es capaz de entenderme, porque cada uno de nosotros, aunque no tengamos la experiencia, insisto, del viernes o de la noche, tenemos una representación aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que en primer lugar, el sujeto cuando quiere conocer algo, posiblemente y la mayoría de veces conocemos las cosas a través de la experiencia. Piensa un poco cuando eras niño, cómo te enseñaron los números, a lo mejor con frijolitos o con habas, te compraron tu cassette de Barney, entonces ahí lo estabas escuchando todo el día para saber contar. Es decir, tenías la experiencia, pero poco a poco la experiencia ya no fue necesaria. Si yo te digo 42, pues ya no necesitas contar 42 frijoles para saber cuánto es lo que te estoy diciendo. Tú ya tienes una representación en tu mente, en tu pensamiento del 42. De nueva cuenta, vamos a insistir. Podemos leer aquí. Se llama sujeto del conocimiento a la persona que percibe algo, es decir, que tiene una experiencia de algo, a través de sus facultades cognitivas. Sean estas sensibles, la experiencia, lo estoy tocando y lo conozco, o intelectuales. Yo te puedo hablar de China en este momento y aunque nunca hayamos ido a China, podemos conocerlo, es decir, podemos seguir siendo sujetos que tienen como objeto de conocimiento algo aunque no lo experimentemos, como China. En el ejemplo del Taj Mahal, la persona que lo observa es el sujeto del conocimiento. Esto creo que ya quedó claro. Segundo elemento del factor del pensamiento-conocimiento, el objeto. Se llama objeto de conocimiento al ser material o no, es decir, yo puedo conocer cosas materiales, puedo conocer una computadora, experimentar con algunas bacterias, acudir al zoológico, pero al mismo tiempo soy capaz también de conocer cosas que no son materiales, es decir, puedo conocer ideas. De eso se trata mucho tu clase de filosofía,
De eso se trató mucho tu clase también de ética. Y no obstante, a pesar de que te hablaban de cosas que no teníamos presentes o que no teníamos la experiencia tal cual, te han servido para llevarlas a la práctica. En un sentido, como ejemplo, tú puedes conocer incluso la democracia, aunque no sea algo material. Puedes tener incluso experiencia de ello. Seguimos. Se llama objeto de conocimiento al ser material o no, percibido por el sujeto. En el ejemplo anterior, el Taj Mahal es el objeto de conocimiento. Me parece que con esto va quedando mucho más claro todo este temita del factor del pensamiento o conocimiento. A manera de esquema, entonces tenemos esta figura. Allí tenemos a un sujeto de conocimiento y el objeto a ser conocido es una flor, un girasol. El sujeto de conocimiento tiene una experiencia, en este caso de algo que sí es material, de una flor, o posiblemente sea inmaterial, a lo mejor está viendo una fotografía o un video, es decir, no tiene la experiencia inmediata del objeto en sí. No obstante, claro que lo puede conocer. Una vez que el sujeto entonces tiene, digamos, esta experiencia material o no del objeto, lo va a grabar en su mente, es decir, va a crear una representación, insisto, se vuelve a presentar el objeto, pero aquí en su pensamiento. Aquí vamos guardando todos aquellos objetos materiales y inmateriales que hemos conocido a lo largo de la vida. Si yo te digo en este momento, se me antoja una Coca-Cola bien fría, en este momento posiblemente yo no tengo una Coca-Cola, no te estoy mostrando ninguna imagen de una Coca-Cola, sin embargo, en tu pensamiento ya existe la idea, la representación de una Coca-Cola. Incluso, poco a poco, ahorita vamos a ir a ello, ya forjaste un concepto de Coca-Cola. Así pues, entonces se va conformando estos factores del pensamiento. Un sujeto que va a conocer a un objeto de conocimiento, sea material o no, y cuando tenemos una experiencia del objeto de conocimiento, lo vamos a representar en nuestra mente. De hecho, lo primero que tenemos, al parecer, ahí hay una discusión muy fuerte, no me voy a meter en detalles sobre esto, parece ser que lo primero que hacemos es tener una imagen, así como cuando éramos niños. Tenemos como la cabecita llena de imágenes de todo lo que nos van mostrando nuestros papás, nuestros hermanos, cuando vamos creciendo. Tú fuiste al kinder y te bombardearon con imágenes, con palabras, con sonidos, es decir, con experiencias para que desde pequeño te fueras forjando pensamiento y por supuesto conocimiento. Pero, insisto, conforme fue pasando el tiempo, ya no necesitaste los objetos aquí manipulándolos. ¿Qué necesitas entonces? Este es otro factor del conocimiento, ponle mucha atención, el lenguaje. Sujeto, objeto, representación, lenguaje. ¿Para qué queremos el lenguaje en el factor del conocimiento? Pues precisamente cuando yo ya tengo mis imágenes, yo tengo la necesidad de comunicarla a los demás, de decirle a mi familia, me gustó mucho el Taj Mahal. Y entonces yo me acuerdo de mi representación, de mi imagen, pero les empiezo a describir el objeto de conocimiento, el Taj Mahal. ¿Cómo se los voy a describir para que me entiendan? Pues tengo que utilizar, acuérdense lo que vimos en la clase número 1, voy a utilizar los conceptos necesarios, exactos, para platicarles y que ellos me entiendan. De hecho, yo lo que busco es que cuando mi familia me escucha hablar de mis vacaciones y cuando vi esta majestuosidad, ellos también se les haga una imagen en su mente de lo que yo viví. Esto se llama comunicación. Por tanto, no nos podemos quedar solamente con las representaciones en nuestra mente así solitos. Lo que siempre tenemos que buscar es la comunicación con los demás. Por ello es tan importante el lenguaje, tanto oral como escrito, corporal, etc. Cualquiera que sea el código que tú estás utilizando, es necesario porque de cierta manera lo que tú quieres es que esa imagen se la quieres transmitir a los demás a través de un lenguaje que te entiendan todos. ¿Cuáles son las disciplinas que te van a ayudar a este cometido? Pues precisamente tenemos el estudiado por la gramática, como habíamos mencionado, es la manera en que tú vas a ordenar las palabras, comenzando por sujeto, verbo, predicado. La semántica, ¿qué palabras utilizas cuando te comunicas a los demás para que te entiendan exactamente lo que quieres decir? Y finalmente, por supuesto, todas aquellas ciencias o disciplinas que se acercan a la lingüística, es decir, al análisis del lenguaje. Así pues, entonces llegamos al final de esta pequeña clase. Solamente me dediqué a hablar de un tema, los factores del pensamiento,
pero es, digamos, los inicios de la epistemología, de la teoría del conocimiento. Por supuesto, de esto se va a tratar mucho la psicología. Claro, la psicología tardó muchos siglos en llegar, se basó totalmente en lo que ya había hecho durante siglos anteriores la teoría del conocimiento y la epistemología, pero digamos que el diagrama es exactamente el mismo. El diagrama, por favor, apréndetelo. Hay un sujeto de conocimiento que va a tener una experiencia de un objeto que quiere conocer y ese objeto entonces algún día ya no lo va a necesitar tenerlo ahí enfrente, verlo, leerlo, degustarlo. No necesitamos de ello porque vamos a crear una representación en nuestra mente. Esos son los factores del pensamiento. Pero una vez que yo ya tengo esa imagen en mi mente, lo que quiero es comunicársela a los demás. ¿Qué tengo que hacer entonces? Comunicarla a través del lenguaje. Pero para que todos me entiendan, necesito utilizar los conceptos adecuados. Este entonces es el diagrama muy básico de los factores del pensamiento. Espero que te haya quedado muy claro y nos vemos en la siguiente clase. Gracias.